Bitcoin acaba de desatar el caos en el tablero financiero. Ha rozado los $79.000, los ETF han absorbido 608 millones y el Tesoro de Estados Unidos ha movido una palanca que casi nadie fuera de los grandes centros de poder estaba vigilando. Mientras millones miraban una vela verde, la banca internacional, los fondos de inversión y las empresas cotizadas empezaban a reaccionar al mismo tiempo. Y cuando tantas piezas se mueven juntas, guerreros satoshimaniacos, ya no estamos ante una simple subida. Estamos mirando cómo se construye una ofensiva institucional delante de nuestros ojos. Pero antes de dejarnos arrastrar por la euforia, respiremos. Bitcoin ha ganado un 20% en 2 días y parte del impulso procede de liquidaciones cortas. Eso significa fuerza, pero también volatilidad y puntos de decisión capaces de castigar a quien llegue tarde. Aquí no perseguimos velas, XD. Leemos la arquitectura del dinero mientras todavía se levanta. Hoy tenemos sobre la mesa 2 latigazos financieros muy serios y un bombazo que pone en jaque al sistema. Primera, el flujo de capital que conecta al Tesoro estadounidense, los ETF, Bitcoin y Wall Street. Segunda, la banca regulada que avanza desde Japón mientras Corea del Sur endurece las puertas de entrada. Y tercera, una cadena de bloques institucional que pretende distribuir prestaciones públicas en Estados Unidos, 3 escenarios diferentes, una misma pregunta, ¿estamos viendo un rebote espectacular o el andamiaje de un nuevo orden en construcción? El primer escenario es directo, la liquidez continúa, los ETF mantienen las entradas, Bitcoin consolida sobre las resistencias recuperadas y el dinero institucional amplía la ofensiva. El segundo escenario es más incómodo, las liquidaciones cortas se agotan, aparece una corrección y el entusiasmo descubre que una subida vertical también puede dejar una trampa debajo. Guarda estos 2 caminos, criptonauta, porque volveremos a ellos cuando todas las piezas estén conectadas. Empecemos por el corazón del movimiento. Los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos recibieron $608,3 millones en una sola sesión. La semana ya supera los 1.600 millones y agosto acumula 2.070 millones, el mejor registro mensual de 2026 hasta ahora. No hablamos de una orden aislada entrando en un exchange. Hablamos de grandes capitales atravesando vehículos regulados, custodia regulada y fondos de inversión integrados en el sistema bursátil. Ethereum también apareció en el radar, sus ETF captaron $220,8 millones, la mayor entrada diaria desde octubre de 2025. Mientras Bitcoin dirigía el ataque, Ether avanzaba por otra avenida del distrito financiero. Esa es la primera mini conclusión, la demanda institucional no se ha concentrado únicamente en una moneda. El flujo está empezando a recorrer más de una arteria del entorno cripto. Ahora fíjate en esto, porque aquí el asunto se pone más interesante. El Tesoro de Estados Unidos anunció que duplicará determinadas recompras de bonos de larga duración. No es flexibilización cuantitativa oficial, pero aumenta la liquidez del mercado de deuda y reduce presión sobre una parte sensible del sistema monetario. Dicho de forma sencilla, Washington ha abierto una compuerta dentro de su propia maquinaria y Bitcoin ha sentido el agua. El mercado respondió con violencia. Bitcoin llegó a superar momentáneamente los $79.000 y acumuló más de un 23% semanal. Ether subió cerca de un 30% y superó los 2.400. Las acciones vinculadas al universo blockchain también saltaron. Canaan avanzó más del 25%, Stripe y Metaplanet ganaron más del 16%, Coinbase y Robinhood registraron subidas de doble dígito. El activo descentralizado encendió las pantallas del sistema bursátil centralizado. Bonita paradoja, ¿verdad? Strategy, la mayor tesorería de Bitcoin, recuperó el precio medio de compra de $75.385.
Su bóveda digital volvió a terreno positivo, devolviendo oxígeno al modelo empresarial que utiliza BTC como reserva estratégica. Standard Chartered elevó todavía más la temperatura. Geoff Kendrick, responsable global de investigación sobre activos digitales del banco, advirtió que su objetivo de $100.000 para final de año podría quedarse corto. Su mirada vuelve hacia el máximo histórico de 126.000. Pero el propio análisis reconoce que buena parte del salto reciente nació del cierre forzado de posiciones bajistas. Ahí está el contrapunto que necesitamos: rompe bloques del cifrado. Una previsión institucional no elimina el riesgo ni convierte el futuro en una línea recta. La primera pieza queda cerrada: liquidez del tesoro, entradas en ETF, balances corporativos y acciones cripto están respondiendo dentro del mismo tablero financiero. No son 4 historias sueltas, son 4 capas del mismo movimiento. Viajemos ahora a Japón. Laser Digital, filial de activos digitales de Nomura, obtuvo autorización para operar como proveedor de servicios de intercambio de criptoactivos. Es la primera licencia de este tipo concedida por Japón en 4 años. Detrás no aparece una empresa improvisada, sino uno de los grandes nombres de la banca internacional japonesa, dispuesto a proporcionar liquidez e infraestructura a participantes nacionales y, más adelante, servicios institucionales. La señal es clara: la banca no observa Bitcoin desde una sala de reuniones. Entra en la compraventa, la liquidez y la custodia regulada, construyendo un puente entre clientes y la criptoesfera bajo supervisión financiera. Pero al otro lado de Asia, Corea del Sur mueve otra pieza. Varios legisladores propusieron ampliar los poderes de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar empresas cripto no registradas y trasladar directamente posibles infracciones a las autoridades. Una puerta se abre en Japón para las instituciones autorizadas, mientras otra se estrecha en Corea para quienes operan fuera del marco legal. Esta es la segunda mini conclusión: amantes de la criptoesfera, el nuevo orden no avanza como una tierra sin reglas. Avanza mediante licencias, vigilancia, controles y guardianes monetarios que deciden quién puede cruzar las fronteras digitales. Mayor adopción, sí, pero acompañada de una arquitectura de control cada vez más visible. Y unas horas después llega la tercera pieza. Digital Asset, creadora de Canton Network, y la American Idea Foundation, vinculada al expresidente de la Cámara Paul Ryan, preparan un programa piloto para distribuir prestaciones públicas mediante blockchain. El proyecto RISE pretende coordinar beneficios administrados por 3 estados estadounidenses a partir de 2027. Piénsalo, surfeador de la blockchain. Ya no hablamos de tokenizar bonos o mover dinero entre bóvedas digitales. Hablamos del aparato estatal utilizando una red blockchain para distribuir ayudas. Si prospera, la cadena de bloques entrará en la infraestructura administrativa conectada con ciudadanos, estados y centros de poder. Aquí aparece la paradoja central. Bitcoin nació como una red descentralizada sin permiso. Ahora crece mientras bancos, fondos, reguladores y organismos públicos construyen carriles institucionales alrededor. El sistema adopta la revolución o aprende a encerrarla dentro de sus paredes, probablemente ambas cosas. Esa es la tensión real de hoy. Conecta ahora todas las piezas conmigo: el tesoro mueve liquidez, los ETF canalizan 608 millones. Bitcoin rompe zonas clave. Wall Street responde, Standard Chartered revisa sus expectativas. Nomura obtiene una licencia de exchange. Corea del Sur refuerza el perímetro regulatorio, y Canton prepara una infraestructura pública basada en blockchain. Cada noticia empuja desde una dirección distinta, pero todas terminan levantando el mismo edificio. Volvamos al inicio, XD, porque ahora todo encaja. Bitcoin no desató el caos solamente por alcanzar los $79.000. Lo desató porque obligó a reaccionar al distrito financiero, a las tesorerías corporativas, a la banca internacional y a las autoridades monetarias.
La vela fue visible, la reorganización que ocurrió detrás fue mucho más profunda. ¿Qué debemos vigilar a partir de aquí? 3 señales. Primera, si las entradas de los ETF continúan después de 4 sesiones positivas o pierden fuerza. Segunda, si Bitcoin consigue consolidar sobre las resistencias recuperadas sin depender de nuevas liquidaciones cortas. Y tercera, si el flujo de capital se mantiene en empresas cotizadas, Ethereum y otros activos, confirmando que la demanda se extiende por los mercados financieros. Si esas señales permanecen, el primer escenario gana peso y la ofensiva institucional puede continuar. Si desaparecen mientras aumenta la volatilidad, el segundo escenario vuelve a colocarse sobre el tablero y una corrección podría separar la fuerza real del entusiasmo tardío. Nada de certezas mágicas, solo datos, estructura y disciplina para atravesar los puntos de decisión. Guerreros, criptonautas y rompebloques del cifrado, la recompensa final no es una cifra. Es comprender que estas noticias no describen únicamente un rally, describen el andamiaje del nuevo orden en construcción. Un orden donde Bitcoin conserva su red descentralizada, pero circula entre fondos, bancos, empresas y estados, donde la adopción abre oportunidades y el control levanta nuevas murallas. Ahora os toca a vosotros, ¿esta ofensiva institucional fortalece Bitcoin o entrega demasiado poder a las mismas estructuras que pretendía desafiar? Os leo en los comentarios. Suscríbete a Satoshi Manía Crypto, activa la campana, deja tu like y comparte este vídeo con otros amantes de la criptoesfera. Aquí seguiremos leyendo el tablero como compañeros de batalla, sin vender humo, sin perseguir promesas y avanzando, bloque a bloque, por la infraestructura de Bitcoin.